Queremos presentar más bien a un grupo de trabajo que estuvimos platicando cómo poder articular nuestros propios estudios de caso y nuestras propias intervenciones y experiencias en relación a los estudios de caso sobre megaproyectos, a estudios de caso también autonómicos y a una visión general también de lo que al menos yo llamaré también movimiento campesino. Muy rápidamente quisiéramos presentar y en ese sentido vamos a presentar precisamente una articulación más o menos combinada de este grupo de trabajo que se irá también autopresentando. Me toca abrir en el sentido de tener una perspectiva panorámica. Estoy haciendo un trabajo junto a Gustavo, él es del CIDE, yo soy del Instituto Mora y también de la UNAM, y quisiéramos presentar solo algunos elementos generales que también estuvimos discutiendo en el subgrupo de tierra, territorio y autonomías. El primero es un poco complicado porque el movimiento indígena es muy amplio, es muy diverso, y también tiene ciertas características que es difícil reducir al campo de acción de la protesta social. Nosotros nos parece que los procesos autonómicos, por un lado, pues no se miden, no se explican por eventos de protesta social, y por el otro, que también la acción pública no siempre termina de representar lo que está sucediendo en los procesos comunitarios. Por un lado, algunos antecedentes que tienen que ver con la trayectoria del propio movimiento indígena significa entender que aunque ha habido procesos paralelos en relación a los espacios de articulación en defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales, ha habido también espacios de articulación propios del movimiento indígena reivindicando los derechos territoriales, los derechos a la autonomía y a la libre determinación. Rápidamente en la gráfica o en el esquema pueden ver en rojo algunos acontecimientos decisivos también para entender el surgimiento de ciertos movimientos emblemáticos en defensa de la tierra y el territorio, especialmente el surgimiento del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Natenco, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, que son dos movimientos que han sido emblemáticos, y luego también la aparición de espacios de articulación de la formación de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la formación de la Red Mexicana de Afectados por la minería, REMA, la campaña Libertad y Justicia para Atenco por los presos políticos y la campaña nacional en defensa de la madre tierra, por mencionar solo algunos eventos que fueron articuladores o procesos articuladores, mientras el movimiento indígena atado digamos, a la articulación del Congreso Nacional Indígena y a la influencia zapatista, tenía también su propia lógica histórica en ese sentido. Entonces, para llegar a 2018 y a la Cuarta Transformación, entendemos estos dos caminos paralelos y a partir de la campaña nacional en defensa de la madre tierra, algunos grupos campesinos e indígenas decidieron avanzar hacia la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, ALDEA, del cual va a comentar en un momento Gustavo, y por el otro se articularon las acciones de protesta que están vinculadas al Congreso Nacional Indígena, primero, por supuesto, en la fase del Consejo Indígena de Gobierno en 2018 y posteriormente en la lucha en defensa del territorio. En los casos de la defensa del territorio también ha sido decisivo el manifiesto de Ostula y la defensa del territorio, que creo que implica a nivel de Congreso Nacional Indígena quizá uno de los documentos y los posicionamientos más importantes por su planteamiento que vincula autonomía y territorio. En otros casos, y es por eso la gráfica, simplemente entender que ha habido un énfasis en ciertos movimientos, especialmente campesinos, en la defensa del territorio, y en otros una vinculación más clara entre autonomía y defensa del territorio. Solo presentaré rápidamente algunas características del periodo, no solo por el tiempo, sino también por la magnitud del proceso indígena, con algunas hipótesis y algunas cosas de interpretación que ahorita también reivindicamos con algunos datos duros. La primera es que pensamos que la relación en general, no solo del movimiento indígena, sino en general de lo que implica la Cuarta Transformación, es que el régimen de acumulación de capital no ha sido modificado de manera sustantiva, pero no así el modo de regulación político, que cambió la relación entre las clases subalternas y el Estado. En la imagen se puede ver a López Obrador firmando lo que se llama el Plan de Justicia Yaqui. Este mecanismo de interlocución con algunos pueblos, no con todos, y esto va a ser muy importante, no con todos los pueblos, sino con los pueblos que López Obrador considera
y es así, no tengo tiempo para desarrollarlo, pero ha sido incluso un poco arbitrario. Algunos pueblos como el Wixárika han pedido y exigido reivindicaciones de sus demandas históricas, y es cuando él ha propuesto de regreso un plan de justicia. Es decir, no había un plan, que son los planes de justicia son especialmente una forma de mesas de trabajo con los pueblos que responden a demandas históricas, todas las secretarías, y también una forma de regresar de decisión prácticamente unipersonal del presidente, que decide reenviar o reestructurar fondos para ese plan y por tanto poder cumplir con las demandas que se comprometen, que él aprueba al final frente a los pueblos después de las mesas de trabajo con las múltiples secretarías. Entonces, el régimen de acumulación de capital no ha cambiado en el territorio, ahorita lo diré muy rápidamente, pero sí el modo político de realizarse. Una segunda idea es que el capital en su despliegue territorial se ha reorientado hacia lo que Gudinas ha llamado el capitalismo benévolo. En Sudamérica, con los progresismos, se dio este extractivismo que es muy fuerte y es mucho más acentuado incluso en Sudamérica. En el caso de Bolivia estamos hablando del 90% de las exportaciones en materias primas, o sea, prácticamente Bolivia solo exporta materias primas sin procesar, entonces el carácter extractivista es muy, muy claro, pero este tipo de gobiernos ha gravado, es decir, le ha puesto un impuesto a las corporaciones para luego redistribuirlo socialmente. A eso Gudinas le llama capitalismo benévolo, porque tiene las mismas implicaciones ambientales, las mismas implicaciones socioterritoriales, pero tiene un efecto distribuidor de la riqueza, por eso la idea de capitalismo benévolo. Pensamos que en el caso mexicano es algo similar, pero no en el caso del extractivismo, sino en el caso de los megaproyectos como el Tren Maya, que son el equivalente, por decir así, del capitalismo benévolo, tratando de redistribuir más la riqueza, pero con efectos que seguramente serán depredadores. En eso hablarán también los compañeros. Un nuevo punto, me salto uno porque ya lo habíamos hablado en la mañana, es la idea de una nueva hegemonía también frente a los pueblos indígenas, con la incorporación de demandas subalternas, es decir, sí se incorporan y sí se cumplen parcialmente muchas de las demandas de algunos pueblos que he destacado, que son solo algunos, en relación a los planes de justicia, pero también hay nuevos dispositivos hegemónicos. En nuestra discusión decíamos, hay 4Ts, una que dialoga y cumple y otra que no dialoga e impone. Así es la 4T hoy frente a los pueblos indígenas, a los que les impone megaproyectos y a los que les está cumpliendo en las mesas de trabajo. Pareciera que incluso es como esquizofrénico, porque la forma, aunque las mesas no son sencillas siempre, hay que decirlo, con una gran impugnación de los pueblos, del otro lado lo que tenemos son nuevos dispositivos hegemónicos, del cual seguramente ahorita hablarán los compañeros y compañeras. La política territorial de la Cuarta Transformación es contradictoria. Por un lado, incorpora y cumple de manera limitada demandas de varios movimientos campesindios. Aquí hemos hecho la vinculación porque en ocasiones los propios movimientos indígenas sí se reivindican como indios, como indígenas, pero en ocasiones reivindican su carácter agrario, agrícola, de propietarios, ejidal, comunal, y así se presentan. Otras veces no, a veces se presentan como campesinos, pero está claro que hay estructuras organizativas e identidades étnicas que, aunque ellos no se reivindiquen como pueblos indígenas, está claro que son pueblos originarios. Un elemento más que quisiéramos comentar es la dispersión de este movimiento campesino. Debido a las múltiples posiciones, tanto en el movimiento campesino, hay varias, que ya se hablaba en la otra mesa, mucho más cercano a la 4T, hay varias organizaciones grandes, ¿no? Esencialmente productivas o agrícolas o agrarias, que están más cercanas o son parte de la 4T, para decirlo más claramente, y de algunas de carácter corporativo, y en cambio los pueblos indígenas mucho más enfocados en los pequeños agricultores generalmente. La respuesta parcial a demandas de ciertos movimientos y organizaciones campesindias, así como el fuerte influjo que implica la autonomía no estatal del zapatismo, el movimiento indígena y campesino no cuenta con la centralidad y proyecto nacional que tuvo en las décadas recientes. Esto es importante, que se vincula con lo que decíamos en la mañana en el sentido de la centralidad que significó el zapatismo entre 94 y 2006, como gran orientación no solo de la movilización política, sino de los horizontes de transformación nacional. Un gran programa, digamos, de demandas, de horizonte y de reestructuración y de lucha política, que sin embargo hoy ya no necesariamente está, aunque hay procesos
de reformulación, de reorganización y de rearticulación muy importantes como el de Aldea, que se van a explicar. Quisiera solo concentrarme en un par de minutos más para explicar y concentrarme un poquito más en los planes de justicia. Este mecanismo que he descrito no solo no lo dice así el gobierno en sus informes, ni lo dicen así los pueblos, pero los planes de justicia han sido para los Comcac, los Guarijíos, los Yoreme, los Rarámuri, una parte de los Lacandones, en fin, los más importantes porque han sido movimientos que en el pasado, es decir, antes de la Cuarta Transformación, tenían un proceso de movilización y de organización muy importante, el pueblo yaqui, los Wixárika, pero también procesos socioambientales que no se reivindicaban como indígenas, como el conflicto de Tema Capulín, que es un conflicto por una represa, muchas represas en todo el país, era en los sexenios anteriores uno de los motivos de gran movilización y oposición comunitaria, muchísimas presas y por tanto el conflicto era prácticamente frente a la CFE porque ser hidroeléctricas ha cambiado muchísimo y por supuesto el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que lo pueden ver, que es uno de los movimientos quizá que la prensa y que en general la opinión pública nacional consideró más radicales, que son los campesinos de Atenco, opositores al pueblo, al proyecto del Naim, del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Ahí está la foto donde se reintegran las tierras que habían sido expropiadas y quitadas a los campesinos para el proyecto del Naim y que ustedes saben fue cancelado por el propio López Obrador después de una polémica consulta y después de la campaña Yo Prefiero el Lago. Solo quisiera decir que este tipo de planes de justicia, al menos desde el caso de Atenco, insisto, aunque no se le llame así, porque parece que el plan de justicia es un mecanismo solo para los pueblos indígenas con demandas históricas y con conflictos históricos, no solo del territorio, así se atienden en el caso yaqui, agua, tierra, medio ambiente, autonomía, territorio, autodeterminación. En el caso de Atenco es prácticamente el mismo mecanismo, todas las secretarías volcadas a un plan que se discute, al menos en el caso de Atenco, de manera muy fuerte, porque Atenco se opuso a varias decisiones presidenciales que no ganaron, como mantener una de las carreteras que cruza el territorio de Atenco y se impuso durante el gobierno de Peña Nieto y que habían ganado legalmente, el Poder Judicial les dijo, sí, ustedes tienen razón, esa carretera no se puede construir ni se debe construir, ustedes son los que tienen la razón jurídica y López Obrador impuso la carretera. Ese tema llevó casi a la ruptura de las negociaciones con una serie de demandas que tienen que ver con agua, tierra, restitución, productividad, etcétera. Es el solo ir terminando diciendo que me parece que, sin embargo, la cancelación del aeropuerto, al menos en el caso del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, abrió la posibilidad de pasar a una nueva etapa en el caso de los compañeros de Atenco, donde pasaron de la demanda agraria, es decir, de defender la tierra, a pensar la gestión no solo del Atenco, sino de la cuenca de varios municipios, pensando, por decir así, ecológicamente. Por eso le llamo ecologismo comunitario, aunque ellos no le llamen así, y les molestaría mucho que lo dijeran, pero porque ellos lograron madurar una visión de gestión de la cuenca, desde las aguas que vienen desde Tepetlaostoc, bajan y cruzan varios municipios y llegan y forman los cuerpos de agua que integraban el lago de Texcoco. A mí me parece que este proceso, que lo podemos ver como contradictorio, porque pues es precisamente uno de los movimientos que más se había enfrentado a los anteriores gobiernos y que hoy está dialogando, sin embargo, permite ver la posibilidad de la maduración de la disputa frente al Estado, ya no solo de respetar la tierra o la propiedad, sino de disputarle al Estado la gestión de los bienes naturales. Por último, me voy a saltar sin embargo, está la otra cara, que es la que yo mencionaba, en el sentido de cómo no necesariamente la Cuarta Transformación, aunque ha hecho actividades y tomado decisiones muy importantes, por ejemplo, en respecto a la minería, en relación a no dar más concesiones, a promover una ley que en su momento, la primera versión de la ley minera era la más avanzada legislación que ojalá y se hubiera aprobado tal y como estaba, aunque Morena decidió negociar con los empresarios y con la derecha, y esa ley quedó mucho más chata de lo que al principio
se proponía. Sin embargo, la extracción minera continúa. Y en ese sentido podemos ver que por un lado esta doble cara de la 4T y por tanto este doble nivel de conflictividad, uno donde se abren pues mesas de negociación y estos movimientos no aparecen ya en los medios de comunicación y en las protestas porque están en procesos de negociación, y por el otro lado otra serie de pueblos y comunidades que lamentablemente no se atienden y que ustedes pueden ver ahora simplemente en estos conflictos de minería que encontramos en 4 años. Nos falta uno más revisando toda la base completa, que son 54 conflictos mineros, desglosados muy rápidamente, y con eso termino para darle la palabra a Gustavo, en el sentido de, los hemos clasificado también, es una discusión desde hace mucho tiempo, en el sentido de no romantizar ni y conociendo bien las demandas de los pueblos. Hay un segmento que tiene un conflicto con las mineras porque quiere más renta de la tierra o ser beneficiados por el extractivismo. Es decir, no es un conflicto autonómico, no es un conflicto territorial, es un conflicto de beneficios pecuniarios, ¿no? Es decir, básicamente quieren más dinero. Entonces es un tipo de conflicto, es el primero que está, son 14. Hay otro donde los impactos ambientales se discuten. Me estás contaminando la tierra, los mantos acuíferos, hay derrames tóxicos, que es lo que hace generalmente la industria minera, que es de las más horribles y terribles. Y hay otra serie de conflictos donde no solo el conflicto dice, sí, hay impactos ambientales, pero además reivindicamos que estos son territorios indígenas, son territorios históricos, son territorios donde se nos tiene que consultar, son territorios que son autonómicos y que deben respetar la autodeterminación de los pueblos indígenas. Esos son 8. Y si vemos por el carácter de quién los encabeza, 13 con ejidatarios, comuneros, campesinos, 20 que se asumen como pueblos indígenas y 19 por habitantes o pobladores. Esto nos da una idea muy genérica de lo que está sucediendo a nivel territorial y de una parte del movimiento indígena. Sin embargo, la otra está empezando o incluso consolidando su lucha autonómica. Bueno, muy buenas tardes a todas, todos, todes. Como comentaba el César, me llamo Gustavo, trabajo en el CIDE y pues vengo a compartir algunas reflexiones. Prometo ser muy breve, pero sobre todo un relato. Primero comentar que lo que van a encontrar en el capítulo que estamos con César escribiendo, más allá de estas cuestiones más generales que les acaba de comentar, es también una discusión, una breve discusión más un poquito teórica sobre, bueno, qué es el movimiento indígena entonces, si son autonomías y si son comunidades y autonomías indígenas, si es el movimiento en defensa de la tierra, el territorio, la vida, donde tal vez entraría más la discusión de Bartra sobre lo campesino, etcétera. Y luego vamos también a presentar una especie de relato de lo que ha pasado con las autonomías indígenas, las comunidades que se reivindican autónomas y con este movimiento más vinculado a lo que hemos conocido y llamado de defensa del territorio. Eso para empezar. Luego, lo que me toca más a mí en el capítulo y en la ponencia aquí del día de hoy, que tiene que ver con las autonomías y comunidades indígenas, presento ahí muy brevemente también en el capítulo una discusión sobre la forma con que se relacionan los movimientos y comunidades autónomos, específicamente con el Estado, donde inspirado con un trabajo conjunto con una colega que se llama Mónica Daubor, y inspirado en otros autores y autoras, como por ejemplo Marcelo López de Souza, que es un brasileño, y la autora profesora Ana Cecilia Dinerstein, pues hemos estado trabajando con la idea de las autonomías más allá, a pesar y con el Estado. No voy a entrar en detalles aquí, va a estar en el capítulo, pero lo que más interesa aquí es pensar las autonomías más allá del Estado, que tiene más que ver muy probablemente con la experiencia de las autonomías indígenas en México, porque tiene que ver con la libre determinación y el autogobierno. En este sentido, tal vez el principal caso que presentamos en el capítulo sobre autonomías indígenas es de una alianza
que ya fue señalada por César, que se llama ALDEA, Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, que se funda, se crea entre los años 2019 y 2020. Y pues cuenta hoy día con cerca de 100 comunidades alrededor del país, distribuidas, estas comunidades en cerca de 16 estados. La aldea es resultado de la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio, que sucedió acá en México en 2016. Y frente al incumplimiento histórico, yo diría, del artículo 2 de la Constitución mexicana, del Acuerdo 169 de la OIT y, por supuesto, de los acuerdos de San Andrés, hoy se está hablando de la reforma constitucional en materia de pueblos indígenas y afromexicanos. Y ese ha sido la principal demanda, el principal objetivo de la aldea, ¿no? Ahora, considerando una limitación laboral personal que tengo por la veda electoral, decidí traer a colación un relato de una mujer indígena purépecha que hemos entrevistado con César, que nos da un panorama de la relación de las autonomías indígenas en el sexenio obradorista. Todo eso es relato, nada es mío. Una cuestión un poco curiosa, o sea, ante la apertura de, digamos, que el gobierno, esta administración que está por cerrar, entró con un muy buen platillo diciendo que los pueblos indígenas tendrían un foco especial, que sí iban a tratar. Se hizo un rollo ahí medio folclorizado de incluso la entrega del bastón de mando por comunidades de Michoacán, que dicen no. Y que eso, por ejemplo, fue, hablando desde la cultura purépecha, mal visto por las comunidades porque fue como tomar los símbolos para dar credibilidad y certeza a alguien que venía así con un discurso a los pueblos indígenas, pero que ni siquiera completo, solo como una mención de que ahí estaba la existencia, que ha sido tal cual. Han permanecido las leyes en México, el reconocimiento de una nación pluricultural, pero que ni siquiera se atreve a reconocer plenamente la existencia de los pueblos indígenas. Entonces creo que desde ahí había como si una gran esperanza de decir el diálogo tiene que tomarse en un mejor sentido, de más apertura, pero en realidad fue totalmente lo contrario. Ante el poco acceso a las mesas cuando se hablaba de dialogar con las comunidades indígenas, no había una apertura tal cual. Quizá no podría generalizar de manera completa, porque creo que sí hay algunos organismos que intentaran estar cercanos a los pueblos indígenas, como al menos la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas. Pero de ahí afuera no hubo apertura. Hubo una cuestión también como muy marcada hacia quienes estaban como tratando de articularse para la exigencia. Entonces creo que justo también pensar en una articulación como aldea da respuesta a cómo estábamos iniciando este momento. En esta administración, cuando no puedes tener un diálogo cercano, abierto con el Estado mexicano, pues en realidad te obliga a pensar cómo hacemos fuerza. Y ahí es cómo surgió la aldea. Aldea ha tenido, y lo reconocemos acá plenamente, sus bases sentadas desde la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio, y de ahí fue como, ¿qué sigue? O sea, que no basta encontrarnos y toparnos de vez en cuando para exponer qué hacemos, luchas presentes, vivientes, latentes en todas partes de la República, pero cómo hacemos para articularnos y para ir más de frente con objetivos específicos, que el gran objetivo de Aldea pues se planteó como una cuestión de, sí, enmarcamos en la incidencia para tratar de cambiar los marcos normativos en México, para exigir al Estado mexicano el reconocimiento que se ha negado a los pueblos indígenas desde hace muchos años. Entonces, ahí creo que justo hubo ese gran cambio, de decir que las comunidades en los diversos territorios de México somos muy diferentes, necesitamos apostar por los comunes, y los comunes era cómo articularnos para hacerlo. Pero lo que sí hemos sentido en el transcurso de lo que va de esta administración es que más bien las puertas se cerraron.
O sea, al contrario de lo que se pensaría en un inicio, fue muy difícil tener espacios concretos, fue muy difícil la apertura desde las instituciones para la recepción de los pueblos. O sea, tan es así que días pasados, cuando recién, por fin, con la presión y demás se lanza la iniciativa para ser discutida en las cámaras, o que al menos saliera de la congeladora que estuvo ahí por mucho tiempo en la Consejería Jurídica, no nos hicieron caso hasta que las comunidades dijimos, pues vámonos allá afuera y vamos a hacer lo que sabemos hacer, que es convivir, hablar entre nosotros, y si nos quieren hacer caso, bienvenidos. Y claro, cuando vieron eso afuera fue como, claro, les vamos a recibir, pero fue como hasta los últimos recursos. Es decir, también hay un sentido de Aldea desde un inicio de ser una cuestión articulada que va mucho por el camino del diálogo. Pero eso en algún momento, hace 1 año y medio, en una asamblea presencial en Oaxaca, las comunidades nos dijeron, el diálogo no está siendo suficiente, nos tenemos que ir a la movilización. Y eso es lo que pasa con los movimientos. Entonces creo que sí se siente como esa rareza, que justo pensar que sería como de mucha apertura y caminos para platicar más de manera directa con el Estado mexicano, se volvió todo lo contrario. Fue muy difícil lograr espacios de verdadera interlocución con ellos. Yo lamentablemente diría que el sexenio pasado tuvo un poco más de apertura por el tema de los espacios públicos para el diálogo con instituciones, que no es que fuera una gran apertura, pero sentimos que había más. Ahora sí fue cerrada totalmente y ante una respuesta, por ejemplo, con todo el tema de los megaproyectos en el sur de México, la respuesta presidencial siempre fue, allá todo está bien y lo estamos atendiendo. Mientras que en los territorios estaba pasando totalmente lo contrario y aparte, como otra característica muy fuerte es el tema de la violencia. O sea, la violencia en muchos de los estados de la República está siendo avasallante. Y yo lo digo también recientemente porque en Cherán, después de 13 años, tuvimos que volver a salir a las fogatas por un tema de amenaza de fuera, que se supone que hay un referente, un tema de organización, un trabajo conjunto, pero, o sea, sí fue bastante doloroso pensar que ni eso estaba siendo capaz de limitar un poco la entrada de la violencia. Entonces, como ese escenario es crudo y duro, pero es lo que está pasando, es lo que se está viviendo en los territorios alrededor del país. Para terminar. Eso, al referirse nuestra entrevistada al tema de la reforma constitucional en materia de pueblos indígenas, justo lo hemos hablado en reuniones pasadas de la aldea. Es más que un hecho que va a ser la bandera de la administración entrante, que sabemos que va a ser la continuidad. Y que también, por supuesto, estratégicamente, pues, funcionaba que se abanderara también de eso, porque va a significar también su entrada y ahí un rayo de esperanza que también seguro le quiere dar a las comunidades. Pero ya es algo cierto, o sea, hubo mucha decepción en semanas pasadas porque a partir de que se ve que se mueve la iniciativa, Aldea estuvo haciendo muchas acciones de incidencia dentro de las cámaras, pero pues desde ahí se dio la lectura que en realidad no iba a avanzar y que si teníamos que esperar y si había cierta esperanza de que quizá se discutiera en estas últimas sesiones, pero conforme fuimos viendo que avanzó el tiempo y que eso no iba a cambiar, pues ya, o sea, como que Aldea dijo, eso no va a pasar y lo máximo en que podemos llegar es que eso quede como un pendiente para que la administración que venga lo retome y pues seguir. Ahí creo que está como el panorama, sí, lo tenemos claro, pero pues la gente al final de Aldea son quienes soltaron, los mismos ánimos de como compañeros, pues hemos luchado tantos años que no venga una administración más que tengamos que hacerlo. Un poco en la lógica de igual no esperamos mucho de esto porque pues se tardaron tanto tiempo en que al menos intentar entrar la iniciativa, que al final no se logró, pero pues que eso nos da como más argumentos para seguirle y se siente igual. Aldea considera que la línea va por el mismo color que quede y que van a tener que retomar ciertas cosas y que de ahí va a haber que entrarle si desde el inicio con otras estrategias que aún no se abordan, pero que estarán planeando. Justo nuestros encuentros siguientes, nuestra asamblea presencial ya se puso como un tema de qué cambios y estrategias se van a tener que plantear para retomar eso con más fuerza con la administración que entre
y que pinta que va a ser solo continuidad. Muchas gracias.